Buenas noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a este espacio que es Debate Yucatán, un espacio de debate, de análisis, de discusión, de opinión y demás, donde, como cada semana, me acompaña el maestro Luis Alberto Rivas. Gracias Eduardo, gracias amigos del auditorio, encantado de estar un programa más aquí acompañándoles. Y el doctor en Ciencias Ocultas, Guillermo Vázquez Handel, ¿cómo estás? Doctor Rivas, doctor Soria, siempre es un placer. Análisis, debate y demás, que también tenemos sesión de espectáculos. Yo creo que a estas horóscopos. Alturas, pues casi. casi, ¿no? Digo, o sea, con el dicharachero ex gobernador de Veracruz. Todo un caso digno de análisis psicológico, psiquiátrico, grafológico. Yo creo que psiquiátrico, ¿no? Yo no sé qué tanto es todo show business, no, qué tanto es show por parte de él. Pues es que, digamos que en términos estrictos, como una estrategia, yo ya no le vería ningún sentido al show, salvo que esto provenga de una actitud personal ya muy distorsionada. O sea, ¿a qué me refiero? Show, o sea, ya no tiene que demostrarle nada a nadie, no, su tema ya no es de convencimiento, la sociedad ya lo juzgó independientemente de lo que digan los tribunales. Puede ser, digo, no soy experto, que todas estas actitudes grotescas, creo que no sé si vamos a coincidir, son parte de una defensa más íntima, personal, de una persona que evidentemente está completamente desequilibrada, ¿no? Yo creo que sí tiene algún problema mental, ¿no? Y grave. Y grave. Digo, desde que era gobernador, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo que se sabe, porque no es ningún secreto, y esto es algo que incluso va aparejado con su biografía, es que él fue una persona que siempre sufrió a lo largo de su infancia y su juventud lo que ahora llaman bullying, por el tema de su tono de voz y su gordura. Además, recordemos que en algún momento de su adolescencia, juventud, al fallecer su señor padre, viene una etapa de crisis económica fuerte en su familia. Entonces, él siempre tuvo que luchar con estos tres factores, ¿no? Por un lado, el tema económico, el otro lado, su complexión física y luego lo de su voz. Me imagino, quiero pensar, insisto, no soy experto, que cuando vas desarrollando este tipo de rechazos, vas generando dos aspectos fundamentales en tu personalidad. Y esto lo digo porque he conocido a otros políticos con circunstancias similares, no necesariamente igualitas a las de Duarte, pero el tener que enfrentar tanta adversidad, por un lado te hace, del lado positivo, pues a lo mejor muy disciplinado, muy tenaz, muy persistente en tu meta, pero por otro lado te hace una persona con un alto grado de amargura, con un deseo de venganza y además con una, en algunos casos, arrogancia y altanería que se tornan en sí mismo. Y yo creo que en Duarte pues coinciden casi todas estas características. A reserva de lo que pudiera decir un experto, yo creo que eso es muy evidente, ¿no? Es lo que se ve, ¿no? Y esa altanería finalmente es la expresión de un profundo sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad. Sí, que a lo mejor lo compensas, exactamente, con esa altanería, esa arrogancia es para esconder o para proteger lo que finalmente, coincido plenamente contigo, proviene de un gran complejo de inferioridad. A lo largo de los años que he estado en este asunto de la política y los medios de comunicación, pues te toca conocer a todo tipo de personas. Le comentaba yo a Luis Alberto hace un momento que cuando tuve la oportunidad de ver por primera vez a Javier Duarte, que además ya era gobernador, y estamos hablando de una circunstancia de, si te exagero, 3-4 minutos, es mucho. Todo esto que te estoy contando, en resumen, es eso. O sea, un tipo de una arrogancia al extremo, como nunca se la había visto a nadie, de una enorme prepotencia, pero que además en todo el tema de las señas, la voz, notas que algo está muy mal. O sea, independientemente del rechazo que eso te provoca, como la alarma de aguas con este cuate,
créeme y te lo digo que he conocido un montón de gente, ninguno como este, ninguno. Y además, pues ya por una circunstancia adicional, tengo bastante familia en Veracruz dedicada a los temas de los medios de comunicación. Ellos sí tenían un contacto constante, permanente, y además, pues, al ser de ahí lo conocen. No, y además al ser de ahí lo conocen muy bien, que además te cuentan unas historias de terror, no las que han salido al público de su gestión como gobernador, sino de sus comportamientos personales, de sus actitudes, ¿no? Cuéntanos una vez. Pues es que mira, compártenos una. Va a ser difícil poder hablar de nombres, tanto por el tema de la secrecía como por un tema de memoria, pero en alguna ocasión secuestran a un familiar de un personaje muy importante de la sociedad veracruzana. El secuestro se maneja totalmente en hermetismo, porque la familia lo que menos quería era que afectaran a este familiar. Estaban esperando la llamada de los secuestradores para negociar, cuando la gente que ellos mismos habían puesto a investigar les dicen que lo más probable y lo más seguro, por el modus operandi que se venía desarrollando en Veracruz, es que el secuestro hubiera sido hecho por las propias fuerzas de seguridad del Estado. Como negocio, no como una cuestión represiva, ni mucho menos, sino ya como parte del negocio. Y que en todo sentido la única persona que podía resolver esto, pues era el jefe de todos ellos, que era el gobernador. Entonces le llaman al gobernador en un acto de desesperación, de preocupación, ni siquiera como de reclamo, ¿no? Además, quien llama es la esposa del personaje en mención, que a su vez era la hermana del secuestrado, y además le llama llorando, desesperada, en base a que además se conocían de mucho tiempo atrás. O sea, había una relación, te estoy hablando de gente muy importante de Veracruz, con mucho poder económico. Vamos, para esta señora hablarle al gobernador no era salirse del guión o del script, había la confianza, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, le habla desesperada, llorando: Javier, ayúdame, secuestraron a mi hermano, tenemos tantas horas de estarlo localizando, no ha habido ninguna llamada de parte de los secuestradores, y recurrimos a ti como gobernador. Nunca se extralimita la señora de acusarlo de algo. No hay respuesta, pasan los días, y en una llamada que ya él le hace como para decirle cómo iba la investigación, ya la señora desesperada sí lo confronta. Sí le dice que lo que ella había logrado investigar es que lo más seguro es que habían sido los cuerpos de seguridad, sin ponerlo a él como responsable principal, ¿no? Pero sí ya lo confronta en su desesperación, en su coraje, y que la reacción de él en términos de los negocios de la familia fue brutal. O sea, ante la sola insinuación de no estás haciendo bien tu trabajo, ya no digamos tú eres el jefe o tú lo secuestraste. Al otro día hubo un operativo de todas las fuerzas del gobierno, de todos los órdenes, para lesionar los negocios del marido de esta señora. Ese era Javier Duarte en un día normal. Qué grave. Y te estoy hablando de cosas a lo mejor que no trascendieron, que no fueron publicadas, a un nivel incluso en que el reclamo, pues yo creo que él también debió de haber entendido que la señora estaba desesperada. Sí, pues y que además en un momento del reclamo, pues era parte de esa confianza de esa confianza que se tenían en una llamada por teléfono. Pues haz de cuenta como que si la señora hubiera salido a hacer una marcha pública con pancartas, así le fue. Bueno, ahorita continuamos con este asunto, vámonos a un corte y volvemos. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar.
Ya inició la temporada de becas en Yucatán para el siguiente ciclo escolar 2017-2018. Los apoyos son para todos los niveles educativos desde preescolar hasta universidad. Hay 6 tipos de becas. Visita www.temporadadebecas.com y en las páginas del IBESEI y de la CGI. Secretaría de Educación. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Nos vemos y ahora también nos leemos. Desde antes del amanecer, día con día trabajamos juntos. Para llevar a tu mesa los mejores productos. En Central de Abastos nos preocupamos por ofrecerte la mejor calidad en cada uno de nuestros productos. En Central de Abastos trabajamos para ti. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste. Continuamos aquí en Debate Yucatán y bueno, lo que sí fue público fue la reacción ante una madre de familia que lo encara para reclamarle de su hija desaparecida y el tipo no le contesta y nada más se ríe, ¿no? O sea, esa risita que ya hizo famosa Javier Duarte y que ni siquiera ha perdido ahorita que está bajo proceso. El problema, y no lo quiero poner como un hecho premonitorio ni mucho menos, es que independientemente de que esa risa proviene de un daño personal, de una malformación, no sé cómo llamarlo, pero el señor tiene un problema, ¿no? Eso es evidente, y que esa risa nos causa muchísimo coraje. El problema va a ser que en unos meses, cuando se desarrolle el proceso legal, con todas las aristas que implica con el nuevo sistema penal, con todo lo que supone además que los gobernadores no firman nada y que todas las acusaciones que están hechas en su contra, no sé qué tan sustentadas jurídicamente estén, insisto, la sociedad ya lo juzgamos, ¿no? Para todos nosotros el señor es culpable de ciertas cosas, pero de eso a una acción jurídica, legal, sustentada, no podemos hacer de un lado que hay un enorme riesgo, yo diría que incluso es mucho mayor el riesgo de que la logre brincar, por decirlo coloquialmente en términos jurídicos, a que se le imponga una condena muy larga. Y no vaya a ser la de malas, que en algún tiempo perentorio, que puede ser después de la elección, no creo que antes. Pasado el proceso electoral. No creo que antes, 18. porque incluso por logística de un trámite, pues no se resuelve tan rápido, ¿no? ¿Estás de acuerdo que un proceso donde hay 7, 8 demandas de por medio lleva por lo menos sus 2 años? Pero suponiendo
que pasamos esa etapa lógica de lo que duran los juicios, año y medio, 2 años, termine saliendo en libertad. Y entonces esa risa se convierte en una carcajada. Pues, mira... O sea, no es que lo deseemos, pero en nuestro margen de análisis no podemos omitir esa posibilidad. No, o sea, no lo deseamos, pero desafortunadamente nuestro sistema legal es lo que hemos visto. Tan malo. No, además, es lo que hemos visto. Digo, mira, te pongo un ejemplo. Hoy varias columnas nacionales y varios medios nacionales reportan con una enorme extrañeza y con un enorme coraje que este fin de semana el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, se estuvo paseando alegremente por Cancún. Eugenio Hernández no tiene una sola investigación o una sola demanda en las cortes mexicanas que lo estén buscando por nada. Quien lo está buscando es la autoridad norteamericana por un tema que está relacionado con compra y venta de inmuebles en el estado de Texas y que se presupone fueron hechos con recursos de procedencia ilícita que eventualmente podrían provenir del narcotráfico. O sea, en términos jurídicos eso es lo que hay. Entonces, a esta gente de los medios les llama mucho la atención que Eugenio Hernández haga eso. El asunto es que lleva 3 años haciéndolo. Yo no sé en qué momento no se habían dado cuenta. Eugenio Hernández tiene residencia en Cancún. Su exesposa vive en Cancún. Sus hijos viven en Cancún. Es evidente en una sociedad tan pequeña como la de Cancún, me refiero a la sociedad media alta, el despliegue económico de esta familia, las casas donde viven, los barcos que tienen. O sea, si tú vives en Cancún y formas parte de ciertos círculos sociales, la presencia de los Hernández es imposible de que no se note. Y esto nunca ha cambiado, nunca ha variado. Sí, de repente el exgobernador se esconde unos meses, se va al extranjero, pero jamás se ha ocultado. Y además esto de ir a los restaurantes más conocidos ha sido una práctica constante, cotidiana. Yo nunca lo he visto que se esté escondiendo. Y resulta que hoy eso llama la atención, pues vamos a empezar por partes. No hay una sola acción de la justicia mexicana en contra de él. Si quieres un ejemplo de impunidad, tiene nombre, se llama Eugenio Hernández. Yo, aunque lo hubiera, digo, con Eva Cadena había, y ahora resulta que como la evidencia se obtuvo de manera ilícita, no procede, pues desde luego no le iban a decir a la señora, te vamos a grabar cuando estés recibiendo el dinero, o sea, obviamente, ¿no? Entonces, y no pasó nada, o sea, ya se quedó con su dinero, si es que no se lo entregó a Andrés Manuel, se quedó con su dinero. No, dice que lo devolvió, ¿no? Pues eso dice ella. Entonces, no pasa nada. Pero bueno, lo que decía Guillermo, el pueblo sí la juzgó. Sí, el pueblo ya la juzgó. Ya ves cuántos andan en Florencia o en Barcelona hablando, pero bueno, pues hoy regresó entonces Javier Duarte. No. Volvió. De regresar ni hablemos, porque no creo que vaya a regresar nada. Volvió a nuestro país Javier Duarte, el famoso Javier. Retornó, volvió, fue trasladado. Pero eso a regresar. El famoso Javidú ya está aquí para ser juzgado por las estrictas leyes mexicanas. Es correcto. A ver si no vaya a ser que tengas boca de profeta. No, es que es lo que menos quiero. O sea, lo que pasa es que no lo podemos limitar en nuestro análisis. Lamentablemente la posibilidad es muy alta, pero no es un deseo, por supuesto. Pues ojalá y no salga, porque a mí se me hace que debe tantas que yo creo que si sale es peligroso hasta para su seguridad personal, ¿no? Exacto. De hecho, lo que desencadenó la velocidad de la última parte del proceso de extradición fue que la propia autoridad de Guatemala ya no lo quería tener ahí por el riesgo que corría en la prisión. Sí, porque... O sea, como dando a entender, si lo van a matar, que no sea aquí, ¿no? Llévense a su loquito. Bueno. Y pasando a otro asunto, ustedes que son un par de iluminados. No, el señor Rivas. No, para nada tampoco. Hablemos de luminarias, ¿no? Supongo que es un asunto legal también, ¿no? Y también de dineros. Y también de gobernantes. Qué casualidad. Y que deviene en una situación política importante también. Muy importante. Pues ahora resulta con que debemos un montón de lana.
siempre la debimos, ¿eh? Pues según algunas autoridades decían que ya no. ¿Quiénes? Autoridades municipales salientes. A ver, de reversa, porque mi ignorancia en el tema implica y exige que haya una explicación del contexto. Les doy un contexto rapidito. La señora Angélica Araujo, en su gestión municipal de 2 años, 2 meses, decide que la ciudad está muy mal iluminada. Entonces, hace la compra de todo un sistema de iluminación nuevo para la ciudad. Y dije mal hace la compra, hace un leasing, una especie de arrendamiento muy caro, tomando en cuenta que eran lámparas chinas, que no porque decir chinas son malas, porque pero hay productos chinos muy buenos, la verdad. Pocos. El tema era que eran lámparas que no estaban aprobadas por la norma oficial mexicana, y eso es básico. Y bueno, todo mundo habla de que se hizo un negocio, fue el negocio de la gestión, porque estuvieron allí en danza muchos millones de pesos, y finalmente, contra opiniones muy diversas, la mayoría negativas, Angélica Araujo hace este cambio de luminarias. De manera inmediata, los medios de comunicación, algunos de los más importantes, mencionan el hecho de que había un efecto cebra en la ciudad, es decir, habían partes iluminadas y partes que quedaban para llegar a otra luminaria, a la siguiente luminaria, a oscuras. Se va el ayuntamiento de esta señora, llega el ayuntamiento de Renán Barrera, y una de las acciones inmediatas de Renán Barrera fue el sustituir esas lámparas. El problema es que Renán Barrera, de manera unilateral, había un contrato, obviamente, un leasing es un contrato que se amarra muchísimo. Quienes hayan tenido una transacción de este tipo, es verdaderamente difícil brincar una de estas situaciones porque están muy bien cuidadas legalmente, y aquí el tema era que había que hacer un pago de entre 8 y 10 millones de pesos al mes por el servicio de luminarias. Es que, nada más para interrumpir un segundito. A ver, nada más, pero vámonos a un corte y ahorita volvemos con esto. Desde antes del amanecer, día con día trabajamos juntos para llevar a tu mesa los mejores productos. En Central de Abastos nos preocupamos por ofrecerte la mejor calidad en cada uno de nuestros productos. En Central de Abastos trabajamos para ti. Ya inició la temporada de becas en Yucatán para el siguiente ciclo escolar 2017-2018. Los apoyos son para todos los niveles educativos desde preescolar hasta universidad. Hay 6 tipos de becas. Visita www.temporadadebecas.com y en las páginas del IBESEI y de la CGI. Secretaría de Educación. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida.
Nos vemos y ahora también nos leemos. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¿Te sientes sola o solo todo el tiempo, con mucha tristeza o que nadie te comprende? Acércate a tu centro de salud, Unidad Médica Familiar IMSS o ISSSTE o a uno de nuestros ISAME. Recuerda, no estás solo. Llama al 01800 000 779. Servicios de Salud de Yucatán. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos hablando de luminarias. A ver, Bueno, continúo. La empresa con la cual se contrata el cambio de las luminarias y su arrendamiento hace una especie de factoraje con Banco Santander y cobra el monto total de la inversión y el compromiso de pago del ayuntamiento queda con Banco Santander. No con la empresa proveedora del servicio. No, porque la empresa hizo factoraje. Todos conocemos ese sistema en el cual tú le pides adelantado, el banco te cobra por adelantado los intereses. Una comisión, más bien una comisión de algo que yo vendí, le pago una comisión y bueno, yo tengo el recurso total de mi venta para seguir moviendo y haciendo, desarrollando la empresa. Entonces, se vuelve un conflicto porque hay un contrato con la empresa. Sí, pero además, por eso te quería interrumpir, normalmente los leasings o los arrendamientos, para que sea negocio para la parte que los contrata, tienen que ser de muy largo plazo. ¿Por qué? Porque si hablas más o menos de estos 10 millones de pesos mensuales, lo que hay que aclararle al auditorio es que eso no quiere decir que se están comprando las lámparas. No, por supuesto es que como no. una especie de renta de largo plazo, que como en el año 15, con todo lo que ya pagaste de renta, se supone que ya son tuyas. Obviamente estamos hablando de lámparas, a los 15 años ya no sirven. No, de hecho, 2 meses. se hablaron de 500 millones de pesos, o sea, de 50 meses. Finalmente, de manera, a mí me parece que atrabiliaria y poco profesional, Renan Barrera, de manera unilateral, pues cancela el contrato sin cumplir con las reglas contractuales e incluso suspende los pagos a la institución bancaria, de tal manera que pues hay una doble demanda para el ayuntamiento, en ese momento presidido por Renan Barrera, pero como el ayuntamiento es una institución, pues continúa el pleito legal, aún Renan Barrera ya no fuera presidente municipal y pues desgraciadamente, después de correr todas las instancias posibles, llegar a la máxima instancia, que es la Suprema Corte de Justicia, pues se le dice al ayuntamiento que obró mal, que no debió de haber cancelado, que no debió de haber dejado de pagar y pues que ahora tiene que erogar y pagar de un golpe el importe de esa transacción, de la compra de las lámparas, que hay que decir que también malamente Renan Barrera, y se lo dijimos en su momento, no licitó, y su pretexto para no licitar es algo real, en el cual las autoridades en tiempos de crisis en Yucatán, cuando nos azota un huracán y estamos en una situación grave como sociedad, la autoridad puede echar mano de ese tema de que por extrema gravedad y urgencia no se licitan. No era el caso. No era el Sin caso. embargo, así lo decide llevar Renan Barrera y bueno, pues esto ha sido resultado de un equívoco sobre otro y pues hoy
Vemos que Mérida, pues, dirigida por otro presidente municipal, que es Mauricio Vila, se ve con la responsabilidad de pagar, pues, hablar una deuda de 510 millones de dólares en su totalidad. Hubieron algunas rentas que se depositaron ante un juzgado cuando el ayuntamiento todavía estaba buscando cómo, o antes de tomar esa trabiliaria decisión de rescindir el contrato de manera unilateral, pero finalmente estamos hablando de una decisión económica por parte de la Suprema Corte de Justicia que realmente puede quebrar las finanzas municipales. Eso es lo grave, independientemente de la repercusión de las acciones de Renán Barrera, que en su momento le fueron advertidas, no lo hizo con los ojos cerrados y que hoy pueden incidir en el futuro próximo político de un Renán que está aspirando a determinadas posiciones en el próximo proceso electoral. Básicamente esa es la historia. Yo creo que el tema de millones de dólares. Pero el tema de pesos, la quiebra, de pesos. el tema de la quiebra yo creo que se puede subsanar mediante una negociación de pagos, mediante un crédito para realizar el pago. Además, 500 millones de pesos para la economía de un municipio como el de Mérida tampoco significa una quiebra inmediata. Yo creo es que como la mitad, ¿ah? Sí, pero como la mitad de los recursos. Sí, pero yo creo que eso es algo que se puede subsanar en el tiempo mediante alguna negociación financiera, pues es a lo que me refiero, ¿no? De todas maneras, aunque haya la obligación del pago, esto se puede pactar, se puede incluso financiar a través de algún esquema. No vería yo en principio una preocupación fundamental por el tema de la quiebra. Es un gran golpe, sin lugar a dudas, porque no vas a poder disponer de ese dinero para otras cosas. Pero yo creo que aquí, pues, lo que tiene que quedar bastante claro es que esta es una serie de eventos desafortunados, como el nombre de aquella película, donde en principio no se puede omitir la responsabilidad, la falta de transparencia y de calidad del proceso que llevó a cabo Angélica Araujo. Si vamos a suponer que alguien hizo las cosas mal y que alguien hizo negocio con esto, fue ella. No necesariamente, porque Angélica compra las lámparas. Las renta. Perdón. O sí, hace el negocio, por decirlo de otra manera. Mejor y nunca se puede decir mejor que así. Hizo el negocio. Hizo el negocio con la aprobación total de su cabildo. O sea, correcto. Ella, permíteme, ella corre el procedimiento y aparentemente, o sea, dentro de lo que se pudiera juzgar, es legal. Sí, pero la legalidad, y lo hablábamos hace un rato con el tema de Duarte, tiene sus asegúnes. Yo aquí lo que vería es que aunque haya sido en el ayuntamiento de Mérida, pues evidentemente usaron la del Puebla, y todos los regidores que participaron en esto se fueron muy contentos. Incluso y a lo los que panistas, voy, sí, entonces a lo que voy es a esto. La que hizo el negocio es ella. Si vamos a hablar de un juicio en términos de ineficiencia o de corrupción, eso le correspondería a ella. Pero Renán... Luego hubo otro negocio. Es que ese es el tema. Luego hubo, además de continuar con procedimientos desaseados, yo diría más desaseados todavía, porque no hubo licitación, porque fue una decisión atrabiliaria, porque incluso parte de la sociedad reaccionó y pidió que se hicieran las cosas de la manera correcta, es Renán. También hay un negocio porque bajan las lámparas y ponen otras, compran otras, sin licitación. Entonces, también ahí pudiéramos decir que hubo un negocio, mi querido Guillermo. Yo lo que creo, mi querido Luis Alberto, es que no haya a quien irle. La única diferencia que veo muy clara es que la carrera política de Angélica Araujo ya estaba terminada. O sea, después de este refugio que tiene ahí en el Senado de la República, su carrera ya estaba terminada por completo. O sea, lo que le seguía a ella era el retiro más ominoso del mundo. Pero a diferencia, Renán Barrera está aspirando a ser otra vez alcalde o gobernador, o candidato, perdón, a gobernador, ¿no? Y yo creo que esto, en términos
del juicio de la sociedad lo va a separar por completo de cualquier posibilidad. Conociendo a los políticos, él se va a negar a sí mismo esto. Él va a buscar los argumentos para defenderse, para establecer que alguien actuó de mala fe en su contra y mantener viva su aspiración, porque así son los políticos. Fíjate que oí... Y luego los panistas son un poco más tercos que los demás. Oí una entrevista de nuestro mutuo amigo Rodrigo Menéndez en La Revista, y él y Manuel Triay, Bernardo Laris, plantean esto que estamos conversando nosotros a su auditorio, y entra una llamada, le dan paso a una llamada telefónica de Renan Barrera, en la cual él comienza a explicar estos resultados que, pues, según él, no es tan simplista, porque el Tribunal Superior, el Supremo Tribunal sale de vacaciones, entonces no está publicada el veredicto, es un amparo, es la resolución de un amparo, y dice, bueno, hay muchas cosas que todavía nos tiene que decir la Corte Suprema, cuánto vamos a pagar, cómo lo vamos a pagar, hasta dónde llega la responsabilidad. Y me pareció incluso fuera de lugar que Renan estuviera hablando, arrogándose él todavía la responsabilidad de ver este tema, cuando el tema es del actual ayuntamiento, donde él no tiene nada que ver, porque decía, estamos haciendo, estamos viendo, vamos a... Y pues está fuera completamente del lugar. Totalmente. Vamos a un corte. Ya inició la temporada de becas en Yucatán para el siguiente ciclo escolar 2017-2018. Los apoyos son para todos los niveles educativos desde preescolar hasta universidad. Hay 6 tipos de becas. Visita www.temporadadebecas.com y en las páginas del IBESEI y del ACGEI. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Desde antes del amanecer, día con día trabajamos juntos para llevar a tu mesa los mejores productos. En Central de Abastos nos preocupamos por ofrecerte la mejor calidad en cada uno de nuestros productos. En Central de Abastos trabajamos para ti. Nos vemos y ahora también nos leemos. Qué bueno que continúa con nosotros aquí ya para el cierre del programa. Y bueno, yo coincido contigo, es totalmente inapropiado, ¿no? El adjudicarse ahí a lo mejor... Es hasta ilegal. Es hasta ilegal. Sí. Sí, es cierto.
Aunque bueno, el otro día salieron una conferencia de prensa, no sé si en calidad de qué, pero estaba el alcalde actual, el alcalde pasado, y el presidente del comité municipal del PAN, o sea... ¿Aquel? Aquel que agarraron ahí echando trago. Porque el fin de semana agarraron a otro. Cuenta. No me acuerdo cómo se llama, el subdirector de Desarrollo Social del Ayuntamiento, lo agarró el alcoholímetro. Pero bueno, estaban ahí un grupo de panistas hablando sobre este tema y pidiendo que no se politice y que fue una decisión política más que legal. Entonces, bueno, yo ya no entiendo si lo va a pagar el PAN. Pero con la responsabilidad... Una acción de gobierno... No puedes tomar una situación política fuera de lo legal. Una acción de gobierno emanada de alguien que pertenece a un partido siempre va a ser una decisión política. No, pero además no me quedó claro por qué el PAN sale a defender un asunto que es del ayuntamiento, porque al final de cuentas vamos a pagar todos, ¿no? Pero quien gobierna ese ayuntamiento es el PAN. Entonces, bueno... gobernaba en ese momento. Y gobernaba. Lo que vemos aquí de manera muy clara es que independientemente de las certezas en cuanto al fallo y de las definiciones que implica el fallo, como se dice en el argot jurídico, a quien le dieron palo fue al ayuntamiento panista de Mérida, lo cual no exime de que el ayuntamiento priista que en su momento hizo el negocio hubiera hecho mal las cosas. O sea, hay que aclarar muy bien esto. Si la Suprema Corte de Justicia no le da la razón a Renán Barrera, tampoco se la está dando Angélica Araujo. En todo caso, lo que Renán Barrera quiso modificar o componer estuvo muy mal hecho, porque como bien explicaste puntualmente, no siguió los pasos jurídicos que en su momento debió de haber seguido por esta actitud bronca de hacer las cosas. Y hoy, en el eventual caso de que se tenga que pagar, digo, yo sé que eso es imposible, pero si lo tuviera que hacer en un ejercicio mental, pues yo le echaría la culpa de la mitad de eso a uno y la otra mitad al otro, en términos de costo político, pues. Nada más que yo ahí sí creo que está bastante claro el hecho de que para Angélica Araujo este golpe ya no le significa nada porque su carrera política ya se acabó. Pero además esto viene siendo motivo de conversación y de... Ya en el tema del recuerdo incluso... pues desde que Angélica Araujo tomó esa decisión. Entonces, como que ya está digerido por la sociedad este tema. Sí, y como no está aspirando a nada, ya tampoco sí está aspirando. Angélica Araujo parece una broma, pero está aspirando a la gobernatura del estado de Yucatán. Es en serio, ¿eh? En un mundo paralelo. No, en este. Por eso, pero en la vida real, digo, yo conozco a otros muchos que también aspiran. En su mundo interior. Sí, en su mundo interior, pero en términos de probabilidades menos 100%. O sea, vamos, eso es, como bien lo dijiste, es de broma, es un chiste. Angélica Araujo ni siquiera está para ser regidora plurinominal en una planilla. Su carrera política se acabó, es uno de los peores lastres, si no es el peor lastre que tiene el priismo yucateco. Es el peor lastre que tiene. Entonces... en términos de la ortodoxia, su carrera política ya se acabó. En cambio, en el caso de Renán Barrera, pues hombre, estaba en el momento justo, ¿no? Secretario del Comité Nacional del PAN, aspirante ya fuera a la candidatura a gobernador o alcalde. Sabemos, por un tema de posicionamiento local, que si además hubiera sido... Si eventualmente fuera el candidato alcalde con una enorme probabilidad de ganar, no así en el caso de la gobernatura, que siempre es un volado, a pasar a volverse ahora el culpable. Y que esto, además de un margen de maniobra para que sus opositores lo tengan en la mira, lo ataquen, pero además ahora sí que papelito habla, ¿no? Y honestamente, y lo digo porque yo lo hice, y no solo yo, pero yo ¿Qué lo hiciste? hice. Confiesa. Decirle que no hiciera este procedimiento de esa manera. Ya me estabas espantando. Y se le dijo, te va a costar, o sea, lo que hablábamos con Duarte y la soberbia del poder, o sea, en el momento en que estás en ese clímax, en el cual estás asentado en tu Olimpo personal,
crees que eres Zeus Sí, y puedes hacer y cuando todo. tus 4 o 5 colaboradores más cercanos preguntas la hora que es y se voltean y te dicen las que usted diga, señor. Así es. Pero no es de verdad. No, y además tiene fecha de caducidad. Por supuesto. Y dura muy poco tiempo. Entonces, ese es el problema y por eso mentes brillantes, porque yo considero que Renan es un hombre muy inteligente, pues se pierden y cometen estos errores que pueden costarles la carrera incluso. No tengo la menor duda, y eso es algo que lo hemos visto a lo largo del tiempo en Yucatán y en todos lados. Lamentablemente para él, en el mejor momento a lo mejor de su carrera, y desafortunadamente para él también, en una circunstancia en la que el nivel, digamos, del fallo, si es así, en ese sentido, pues no va a dejar duda de que independientemente de que se le pueda acusar o no de un acto de corrupción, se equivocó y la eficiencia también es un factor que cuenta mucho. Así es. A mí lo que me preocupa no es tanto que paguen las consecuencias de sus actos. Por mí digo que las pague Angélica, Renan y esto. A mí lo que me preocupa es que los meridanos ahora debemos 500 millones de pesos. No, es que ese es el punto Pero de los origen y de teníamos inflexión. desde el momento en que Angélica firmó ese contrato. Sí, nada más que ahora sí hay que pagarlo. Es que ese es el punto. Y a final de Ese es cuentas el lo punto. vamos a pagar sin luminarias. Y o sea. Entonces, tanto se equivocó una como el otro. Sí, efectivamente. A lo mejor Renan no con mala fe, pero sí con mal procedimiento. Sí, a ver, es que tienes toda la razón. Ese es un punto muy importante. Aquí no estamos hablando, en el caso de la segunda acción, de que a lo mejor había ahí un tema de corrupción. No lo sé, no me consta, aunque, como bien dice Luis Alberto, hubo una segunda compra sin licitación, lo cual, si se trata de pensar mal, pues eso Pues está peor. es perfecto Está peor. para abrirse a cualquier La cantidad tormenta de perfecta. conjeturas. Lo que es un hecho es que un funcionario público tiene como primera obligación, el cumplimiento de la ley y el entender que su criterio puede cometer un error o un acierto. Y que no porque no te robas el dinero, estás libre de cometer esos errores. O sea, si ese fuera el juicio final, cometió un terrible error y eso va aparejado con que hubo gente que se lo dijo, que además también el desconocimiento no omite de la responsabilidad, y eso lo coloca como un hombre total y absolutamente ineficiente para gobernar. Pues sí, Pues, penosamente. ahí ya ni cómo ayudarlo, ¿no? Sí. La verdad, a mí me cae muy bien. Platico mucho con él porque No, a mí eventualmente también. coincidimos mucho en el vuelo de retorno de la Ciudad de México. Normalmente coincidimos los jueves en la noche o los viernes en la mañana. Y eso me ha permitido en los últimos 3-4 meses platicar con él por lo menos una vez cada 15 días. Independientemente del tema personal, yo también consideraba y lo creía un hombre con más luces, pero se le apagó la luminaria. No, fíjate que lo es. Yo no tengo, fuera de esta anécdota, este tema de las luminarias, bueno, fueron 3 años de gestión y no, pues esto no puede marcar los 3 años. No, sí, claro. Pero Porque es un error tan sí, grande sí, pero que no lo compensas con nada. El señor trabajó bien. Mi punto de vista es que el señor trabajó bien. Fue un buen presidente municipal, un hombre dedicado, humano con los habitantes de Mérida. O sea, curiosamente no podías decir, se despegó del suelo. Lamentablemente, en un equipo de fútbol, el portero puede hacer 10 atajadas, pero si comete un error le meten gol. Sí, Y se pierde el partido. sí. Triste, pero real. Sí, digo, a mí también me cae bien Renan, pero pues Terco como todo buen panista, pero finalmente sí, yo también tengo una muy buena opinión de él. Lamentablemente los hechos hablan por sí solos y son tan contundentes que si tuvieras que hacer un colofón para calificarlo, es un pésimo administrador público. Sin más. pues sí. No hay más. Bueno, ¿de qué más hablamos? ¿Cuánto nos queda? No, nos queda un montón. Podemos pasar a la sección de espectáculos, el Deportes. clima, horóscopos. Deportes con don Guillermo Vázquez Jándaro.
Sin novedad. Puedes hablar de la selección. Bueno, en este país tenemos clara una cosa. Osorio se tiene que ir. Ah, sí. Lo que no sé es si es Osorio Chong o Osorio el entrenador de la selección. Eso es lo que no tengo Quizá claro. los dos. Pues seguramente, porque para puros ridículos. Bueno, como último, se aplazó la decisión del Pleno del INE para validar el reporte de la Comisión de Fiscalización en el cual se establecía que los dos candidatos a la gobernatura de Coahuila del PRI y del PAN habían rebasado los topes de campaña, lo cual implicaría que si ese informe se ratifica, tiene que pasar al TRIFE para que en automático se anule la elección y se convoque una nueva en la cual ambos candidatos, por haber rebasado el tope, no podrían volver a participar en ella. Entonces, si alguien quería haber acabado el Moreirato, pues nunca se hubiera imaginado que esta iba a ser la vía. Porque si eventualmente se ratifica el informe, que hay que decirlo, por lo poco que he logrado averiguar en términos jurídicos, está hecho con las patas. Hay ciertas cosas que se asumen sin pruebas. Por ejemplo, dicen que el PRI le pagó 1,350 pesos a cada uno de sus representantes en las casillas, pero no existe una sola prueba y de hecho quienes lo hicieron firmaron una carta donde decían que lo hacían voluntariamente. Pero como el PRD sí lo registró en sus gastos a ese costo, los consejeros dijeron, pues, si el PRD pagó 1,350, el PRI también. Entonces, sumado más tanto, más los espectaculares y los carteles, se pasaron 5,900,000. El asunto es que... 5 millones. Sí, de un tope de 22, ¿eh? El asunto es que cuando pasa el primer reporte, los consejeros, yo no sé si por desconocimiento, por desidia, lo dejan pasar. Cuando se dan cuenta de la bola de nieve, que esto puede implicar la cancelación de la elección, por una especie como de soberbia de decir, no, yo no me equivoqué, es muy probable que lo ratifiquen. Ya hay un tema interno en el INE terrible de discusiones. Pero bueno, ¿qué pone en contexto? Que es muy probable que se pudiera cancelar esa elección, que se tuviera que convocar a una nueva, lo cual implicaría que el gobierno de Moreira termina, el Congreso del Estado tendrá que señalar un gobernador interino, que es el que convocará la elección, pero quien sería el candidato del PRI ya no sería impuesto por el gobernador Moreira en funciones, ya sería directamente por el Comité Nacional. Entonces, si la gran discusión era cómo acabar con el Moreirato, pues ahí está la solución. Hoy las dos personas que tienen la mayor probabilidad de ser candidatos del PRI son la senadora Hilda Flores, que además es la dirigente nacional de las mujeres. De las mujeres priistas. Y el diputado federal Jericó Abramo Mazo. A los dos los conozco en lo personal, con los dos tengo la gran fortuna, más con Jericó, de tener una amistad. Y creo que además de que son gente poco ligadas, bueno, en el caso de Jericó, además totalmente radical a los Moreira, creo que en ambos casos el PRI tendría muy buenos candidatos. En el caso del PAN, el que debió de haber sido desde el principio, el senador Luis Fernando Salazar, que fue marginado por una decisión de Ricardo Anaya, es quien puntea, y el otro es Isidro, no recuerdo el nombre, el actual alcalde de Saltillo. Entonces, pues muy probablemente tendremos en el 18 no 9 elecciones a gobernador, sino 10. Sino 10. ¿Te Con la de Coahuila. imaginas la serie de pugnas internas que debe haber en estos momentos? Y a lo mejor hasta eso que dilataron es fruto de este... Mira, en el INE se están agarrando a golpes, porque además ya trascendió hoy en la información. Las fuerzas externas agredidas que se sienten... No, pero es que ya el problema se volvió entre los consejeros, porque además se están atacando entre ellos mismos a tuitazos, y ya se dejó ver que hay una división hacia adentro por el tema de los criterios. Pero esa es una parte técnica, o sea, si aplico la ley, no la aplico, en base al artículo fulano de tal, etcétera. Ya se volvió un problema político entre ellos, en el que finalmente una de las facciones va a ganar y la otra va a quedar muy lastimada. En un sentido porque, insisto, a lo mejor los criterios en los que se está estableciendo el rebase no son tan sólidos, pero ya se habían aceptado. Entonces, el que corrija no queda bien y el que acepta tampoco. Y obviamente tú hablas con cualquiera en Coahuila ahorita y en este momento ya todo mundo da por un hecho la cancelación de la elección y ya hoy todos están esperando el nuevo proceso. Te diría que hasta con cierto ánimo positivo, o sea, de que no quede Riquelme, el virtual gobernador electo como tal. Ya veremos, ¿no? Si se van a elección. Bueno, se nos termina el tiempo.
Luis Alberto, muchas gracias. Encantado, buenas noches. Memo, como siempre. Doctores, muchas siempre gracias. es un placer y un orgullo para mí poder compartir esta mesa de disección y análisis Y ahora, quirúrgico. disección, bueno. Ya escuchó cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Que tenga muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.